Después de más de un año, vuelvo a crear y a subir un nuevo vídeo de GTA San Andreas Definitive Edition. Y es que esta cosa creada por Grove Street Games, nos decepcionó a todos. Una cosa plagada de bugs que nos decepcionó a tal punto, de que muchos dejamos de jugarlo y preferimos jugar el GTA San Andreas clásico. En lo poco que lo he jugado, yo le he descubierto muchos bugs y curiosidades por mi propia cuenta. Y creo que muchas de esas cosas ustedes no se las saben, y por tal razón se las quiero mostrar a ustedes en varios vídeos. Este es el segundo vídeo, porque ya creé uno, y aquí te lo presento. Voy a empezar aquí en el parque de Glen, donde hay algo que creo que casi nadie se sabe. Ustedes pueden ver que todos los árboles se ven normal y todo. Pero si agarramos y disparamos, los peatones se asustan y salen corriendo. Y también se asustan uno o varios peatones, que hay atrapados justo en este árbol en específico. Sí, así mismo, aquí hay un respawn de peatones. Y cuando aparecen se quedan atrapados en este árbol, porque este árbol es bastante gordo. Jajajajajeje, es algo chistoso verlos atrapados. Y ver cómo son bloqueados por el árbol, cuando quieren salir corriendo. A estos peatones los podemos golpear y pelear con ellos a través del árbol, y hasta los podemos eliminar. Incluso si le disparamos, algunas veces le podemos dar en la cabeza. Y también podemos darle por las piernas, y otras partes del cuerpo que tengan afuera. Ahora vamos con el bug que sigue. Que no se te olvide darle like al vídeo si te está gustando, compartirlo, y suscribirte. Continuemos con esta avioneta Rustler, que tiene un bug curioso. Y es que después de despegar con ella, si nosotros le damos a guardar las ruedas, se guarda una normalmente, y la otra rueda se queda afuera, así como la estás viendo. La rueda derecha se queda bugueada y doblada, como si estuviera dañada o averiada. Si le damos otra vez para sacar las ruedas, la otra sale, y la que está bugueada se arregla. Y si queremos entrar las ruedas de nuevo, se buguea otra vez. Lo siguiente me dio curiosidad. Vamos a ver qué pasa, si aterrizo con una rueda afuera y la otra adentro. La avioneta está resistiendo, a ver si puedo frenar y bajar. Oh no, ha explotado en nuestras caras. Era lógico que pasara esto, pero valió la pena probar, ya que así salí de dudas, y ustedes también. Lo que sigue quizás te lo sabes, pero lo muestro para el que no se lo sepa. Como ven, todas estas armas pesadas se ven bien, excepto la minigun. La poderosa minigun tiene un error de texturas, y por esa razón sus 6 cañones no se le ven, ninguno de ellos. Esto es un error cometido por Grove Street Games, al parecer, a esos perros se les olvidó ponerle las texturas a esta arma. O quién sabe, quizás las texturas están por ahí separadas, flotando y dando vueltas. No y no es eso, porque donde está esta minigun en las venturas, se puede ver por abajo y los alrededores, y no hay ninguna textura flotando. Definitivamente es un error de Grove Street Games. Bueno muchachos, ahora le mostraré la primera curiosidad del vídeo. Resulta que en el Definitive Edition, nos dejaron fotos de recuerdos del GTA San Andreas clásico. Fotos del San Andreas clásico, donde podemos ver algo de los gráficos antiguos. Y digo algo, debido a que estas imágenes han sido reescaladas con inteligencia artificial, y ahora se ven peor que en el clásico. Miren esta imagen, y comparen. A la izquierda tenemos otro cuadro con una foto de San Fierro. Pero esta no es reescalada como la otra, sino que es una foto nueva que fue tomada en el mismo Definitive Edition. Y también fue tomada y utilizada, para sustituir esta foto del clásico. En el caso del San Andreas clásico, en esta mansión hay una foto de una ciudad bastante grande, que no sé si es San Fierro, o Los Santos. A mí se me parece más a Los Santos. Realmente hay muchas fotos que Grove Street Games recreó. Pero luego dejaron de recrearlas, y reescalaron las demás. Al parecer les dio flojera y se fueron por la vía fácil. En el Definitive Edition, no solo era un error molesto que había con el agua, sino dos. El segundo error, que puede ser bastante molesto, está en el agua del mar. Y trata de que al nosotros sumergirnos, aparecen burbujas en el agua que caen para abajo. Este montón de burbujas es bastante molesto a la vista, y no nos deja ver bien cuando estamos nadando. Y claramente me recuerda a la horrible lluvia que tenía este remaster cuando salió, que es el primer error molesto con el agua. Estas cosas que ni siquiera burbujas parecen. En vez de parecer burbujas, lo que parecen es un montón de nieve o hielo cayendo del cielo. También solo aparecen, cuando le damos a nadar abajo del agua.
Imagínate el dolor de cabeza, que sería buscar las 50 ostras con este bug bastante molesto a la vista. Oh no, me estoy ahogando, tengo que subir para respirar aire. Y también tengo que ir a defender el barrio, que lo están atacando. Toca mostrar la segunda curiosidad. Y es que en el Definitive Edition, Grove Street Games se empobreció a CJ más de la cuenta, XD. ¿Por qué? Porque en el clásico en la casa del aeropuerto abandonado, el televisor estaba arriba de una mesa grande. Mientras que aquí está subida en 2 bloques de concreto. Que hasta están bugueados por atrás, porque se ven medio transparentes por la parte de atrás. También en el clásico tiene su camita para dormir, y sus muebles para sentarse cómodamente. Pero en el remaster duerme en el piso de madera porque no tiene cama, XD por 2. Y tampoco tiene muebles, solo las sillas feas estas. Y por último, en esta casita en el clásico hay un refrigerador, un aire acondicionado, y un lavamanos. Mientras que en la edición definitiva no están ni el refrigerador, y ni el lavamanos, solo está el aire acondicionado. También a CJ aquí lo han vuelto más asqueroso y desordenado, porque tiene un montón de basura tirada en el piso. XD por 3, en estas curiosidades. Prepárense, que ahora va un bug bastante curioso e interesante. Lo empezaré a mostrar, en Palomino Creek. Se trata de que por aquí, entre la unión de la acera y la tierra, la colisión está dividida, y hay un hoyo invisible y alargado. Como estás viendo, si ponemos una bici entre la acera y la tierra, esta se hunde casi a la mitad. Luego de que la bici se hunde, la rueda de atrás se pone a rodar, y la bicicleta corre y se mueve sola para adelante y para atrás, sin nosotros hacer nada. Si bajamos se sigue moviendo por unos segundos, pero sin la rueda rodar, y luego se detiene. Este bug funciona casi con cualquier vehículo, y también con CJ. Como ves me hundí, y me quedé atrapado. En el caso de una motocicleta, las curiosidades del bug que se producen, son casi las mismas que la de la bici. Con la moto cuando corremos, algunas veces nos quedamos bloqueados y no podemos salir, y entonces tenemos que empujarla con CJ para poder sacarla. En el caso de un vehículo de 4 ruedas, podemos hundir 2 de ellas. Pero estos no corren solos como los de 2 ruedas, sino que se mueven como si estuvieran bailando, parecido a un vehículo lowrider. El hoyo de este bug es más grande de lo que parece, debido a que también las ruedas se hunden de lado. Acabo de hundir las 2 ruedas delanteras, y ahora las traseras y se ha puesto a bailar. Jajajajaja, solo le falta la música lowrider. Con un camión Line Runner también funciona, y podemos hundir sus 4 ruedas traseras sin problemas. Este no se queda atrás, este también baila, XDDDD. Con este curioso bug ni el carrito car se salva. Pero la camioneta monstruo sí se salva, sus ruedas son tan grandes y altas que no entran en el hoyo invisible. Punto para la Monster, XD. Por último este bug funciona, en cualquier lugar o campo que tenga las características que dieron. Y también funciona con los peatones, este iba caminando por aquí y se quedó atrapado, y lo saqué así, jajajaja. También este polipollas me estaba molestando y se quedó atrapado. Luego me quedé yo, y vino este bro a ayudarme, y se puso a darle una paliza al poli. Y el pobre poli no podía defenderse, después el bro este también se quedó atorado, y ninguno de ellos podía moverse, excepto yo, XD. Luego esto se convirtió en una especie de creepypasta. Porque eliminé al poli con el cuchillo, y quedó eliminado abajo de la tierra. Yo seguía atacando con el cuchillo, y el CJ le estaba dando puñaladas a la tierra. Y la tierra botaba sangre, cada vez que le daba una puñalada. Pero no, esa era la sangre del polipollas que murió bugueado, y se quedó ahí. Curioso, ¿verdad? Tengo muchas cosas más que mostrarles a ustedes, de este San Andreas Definitive Edition. Si este vídeo tiene una cantidad de vistas aceptable, se las seguiré mostrando en más vídeos nuevos. Para que eso suceda denle muchos likes al vídeo, compártanlo y comenten mucho, y si quieren suscribirse también lo pueden hacer. Un saludo para el miembro Meliodas Araujo, que se unió al canal en el nivel 2 de miembros. Si te unes al nivel 2 como él, también serás saludado al final de los vídeos, y obtendrás otros beneficios más. Adiós mis compas, nos vemos en otro vídeo.